Gracia y paz, amados hermanos, estamos aquí nuevamente para subir contenido que creemos puede ser muy edificante para sus vidas. Yo sé que muchos de ustedes ya son fieles a este canal, que no se pierden ninguno de nuestros vídeos y desde ya por eso les animo a que ya pueden compartirlo con sus amigos. Pueden dejar su comentario al final del vídeo si les pareció interesante o si les quedó alguna duda, o pueden también dejar un me gusta. Todas esas cosas nos ayudan a que el canal siga funcionando en estas plataformas. En el día de hoy vamos a hablar de una cosa que es muy interesante y es el tema de los fariseos. Es muy común en el medio evangélico, sobre todo, usar esa palabra. Cada vez que alguien a lo mejor denuncia el pecado, denuncia lo que está mal, normalmente se levantan algunos diciendo: eres un fariseo, eres un fariseo. Hay algunas personas por ahí en internet muy modernas que cada vez que alguno le dice: mira, esto creo que no es correcto a la luz de la Biblia, siempre sueltan como: no, es que tú eres un fariseo, es que eres tú. Yo creo que realmente las personas ni siquiera saben lo que es un fariseo. Muchas veces usamos simplemente la palabra fariseo como un término despectivo para hablar de personas que corrigen mucho las cosas, pero realmente no son las indicaciones o las descripciones que más se hace de los fariseos en la Biblia. Así que yo quería tomar un texto bíblico, en un texto clave que Jesús está citando una serie de palabras sobre los fariseos, y me gustaría decir 6 características, lo he hecho así acá abajo pensando que se iba a ver, 6 características de un fariseo. Vamos a ver 6 características de un fariseo. Pero me gustaría entonces que me acompañen a las escrituras, me acompañen a sus Biblias, porque vamos a estar haciendo esto. Vamos a leer ese pasaje, vamos a analizar versículo a versículo y qué cositas vemos de estos fariseos. El vídeo va a ser corto, pero me gustaría que sea la propia palabra la que describa a un fariseo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar leyendo Mateo capítulo 23, del versículo 1 al versículo 12. Y voy a ir parando en ciertas características que veo de esos fariseos y se las voy a comentar con gusto y espero que resulte sumamente edificante para todos nosotros este corto vídeo. Mateo 23, versículo 1 dice así: Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que Jesús empieza a hablar de los escribas y fariseos, que dice que están sentados en la cátedra de Moisés. La expresión que están sentados en la cátedra de Moisés hace referencia a que son las personas que se dedican a la enseñanza, que ocupan los lugares quizá y el oficio de la enseñanza de la ley al pueblo de Dios. Han ocupado el que se han sentado en la cátedra de Moisés. Así como Moisés transmitía la ley al pueblo, ahora son ellos los que están sentados en la cátedra de Moisés y ahora son ellos los que están transmitiendo la ley al pueblo. A partir del versículo 3 es donde Jesús empieza a describirlos. Así que vamos a ir leyendo cada versículo y de cada versículo vamos a sacar una característica diferente de esos fariseos. Versículo 3 dice: de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Primera característica de un fariseo que vemos en este versículo: ellos dicen pero no hacen. Primera característica de un fariseo según este versículo es que tienen buenas palabras pero mal testimonio. Ellos enseñan pero no practican. Pura hipocresía en estado puro. Lo que nosotros llamamos falsedad, hipocresía, era lo que más vivían los fariseos. Ellos podían decir: ama a tus enemigos, y ellos odiaban. Ellos podían decir: ama a tu prójimo, y ellos odiaban. Ellos podían decir: tienes que perdonar, y ellos buscaban matar a Jesús. Ellos decían lo que había que hacer y luego no lo practicaban. Ellos enseñaban la ley, pero luego no la ponían por obra. Ellos podían decir que la ley dice que no codicies, y ellos codiciaban ganancias y se aprovechaban del pueblo. Por lo tanto, Jesús dice: haced lo que os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Jesús deja claro que su testimonio no es bueno, su testimonio no es adecuado, y que los fariseos tienen la primera característica esa: ellos dicen pero no hacen, ellos enseñan pero no practican, tienen la palabra pero no tienen el testimonio. Vamos al versículo 4 y vemos nuestra segunda característica de los fariseos. Dice así: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Ahora vemos otra característica: atan cargas pesadas, atan cargas pesadas. La expresión cargas pesadas se refiere a cosas que no vienen de Dios. La ley de Dios no es pesada, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Recuerdan las palabras del salmista? En tu ley está mi delicia. Pero ¿qué eran esas cargas pesadas que ponían los fariseos sobre los hombres? ¿Qué eran esas cargas pesadas que ponían los fariseos sobre las personas? Enseñaban doctrinas de hombres. Enseñaban como ley, enseñaban como palabra de Dios doctrina de hombres. La ley llegaba hasta este punto, pues ellos añadían su propia interpretación de ese punto y sus propias normas de ese punto. Y empezaban a enseñar a las personas ciertas prácticas que debían hacer obligatorias, como si fueran prácticas establecidas por Dios, pero realmente eran lo que comúnmente llamamos doctrina de hombres. Enseñaban como ley de Dios doctrina de hombres, y eso se volvía para los hombres que una carga pesada, porque ponían sobre los hombros de los hombres cargas, doctrinas de hombres que Dios no había pedido, pero ellos les decían: esto es así, hay que hacer esto y esto es pecado, de cosas que Dios no había mencionado, y volvían a los hombres una vida espiritual llena de cargas. Pero lo interesante no es solo que enseñaban doctrina de hombres como palabra de Dios, no es solo que ponían esas cargas, sino que al final del versículo 4 dice: pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Ponían esas cargas, pero ellos no hacían nada. Otra vez hipocresía. Eran celosos solo con su boca, vivían solo de apariencia, pero luego a la hora de la verdad no practicaban nada de lo que enseñaban. Así que, en primer lugar, daban palabra, pero no tenían buen testimonio. Tenían la palabra, pero no tenían la vida. En segundo lugar, enseñaban doctrinas de hombres, atando cargas pesadas a las personas que ellos ni siquiera querían llevar. Tercera característica la encontramos en el versículo 5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Tercera característica de un fariseo: hacen todo para ser visto por los hombres. Todo lo que ellos hacían era hecho para buscar el aplauso de los hombres. Ellos querían el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres, ser visto por los hombres. ¿Recuerdan ese pasaje en el que dice: pero tú entra en lo secreto y el Dios que te escucha en lo secreto te recompensará en público? ¿Qué hacían los fariseos? Ellos lo hacían en público, largas oraciones en público, se ponían en las plazas, porque lo que ellos querían era el reconocimiento de los hombres. En el fondo ellos sabían que no estaban honrando a Dios, en el fondo ellos sabían que no estaban bien con Dios, porque su corazón solo tenía un deseo: el aplauso de los hombres. La tercera característica de un fariseo es que busca el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Por eso, las personas que nosotros podríamos llamar fariseos son personas que a lo mejor dan consejos de cosas que no viven, te aconsejan del matrimonio y el suyo está hecho una ruina, te dicen que hagas cosas por el Señor que ni siquiera ellos hacen, que seas prudente en cosas que ni siquiera ellos son prudentes, que te guardes de cosas que ni siquiera ellos se guardan, y que les gusta exhibirse, les gusta estar en medio de los hombres, ser el que habla, ser el que enseña, siempre buscando el reconocimiento de los hombres. No que tenga nada de malo enseñar y aconsejar en sí mismo, pero la motivación del corazón es el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres. ¿Por qué? Porque esas personas luego en la intimidad no buscaban a Dios, no tenían relación con Dios, porque no les importaba la opinión de Dios, solo querían vivir de apariencias, porque buscaban el aplauso de los hombres. Cuarta característica de un fariseo. Cuarta característica de un fariseo. Versículo 6. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Cómo podríamos llamar a esto? Les gusta el protagonismo. ¿Sabes? Esas personas que llegan a una iglesia y parece que el mundo tiene que parar porque llegó el pastor, que van a comer y parece que todos tienen que dejarle la mejor silla al pastor, el mejor plato al pastor. Oye, vamos a empezar a servir la comida. Sirve primero al pastor, atiende primero al pastor. ¿En qué puedo servirle, pastor? Una cosa es la honra y otra cosa es eso, porque hay personas que aman ese, como llamamos en España, ese peloteo.
Es esa acción de que te estén todo el día ahí como andando detrás, queriendo estar como a tus pies y complaciendo. Y eso es peligroso para el corazón del hombre, porque yo veo a Jesús en la mesa con sus discípulos, en la mesa incluso con otras personas, veo a Jesús andando con ellos, no lo veo en lugares de privilegio. Sí, ahora sabemos que está a la diestra de Dios, sabemos que está en un trono, pero sabemos que Jesús aquí en la tierra, que nos dio un ejemplo de cómo es un pastor, no fue de esa manera. Y ellos querían, mira, el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. A mí hay una cosa que yo no digo que esté mal en sí, pero reconozco que no me gusta, es una opinión personal. A mí me incomoda cuando llego a unas iglesias y hay como unos sitios VIP, es decir, esas sillas que ponen en los altares como para las posiciones de honor. Parece que siempre como hay que exaltar a esos hombres. Yo no veo eso en Jesús. Respeto que eso sea costumbre en algunas denominaciones. Allí donde yo conocí al Señor también era. Cada vez que había una campaña y venían iglesias a celebrar algún evento, pues los pastores en aquel entonces de donde yo vengo, pues los apóstoles y esta gente, pues tenían sus sillas especiales y ahí el resto el populacho, el pueblo. Y a mí eso me ponía un poco nervioso, porque a mí hay algo que en la iglesia me ha puesto siempre un poco tenso, y es el que hayan unas jerarquías muy marcadas. No que el Señor no haya dado una cierta autoridad a los pastores, es verdad, la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, no dice que obedezcáis a todos vuestros hermanos, pero esos pastores deben estar obedeciendo las Escrituras, sometidos a las Escrituras, y por consecuencia la persona que obedece a su pastor, y si su pastor obedece a la Escritura, esa persona está obedeciendo la Escritura. Pero si el pastor no obedece la Escritura, esa persona no tiene por qué obedecer al pastor, porque debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, yo no digo que hayan algunas congregaciones que tengan la costumbre de poner esas sillas de privilegio ahí arriba, pero es un tanto incómodo. Pero lo que vemos en un fariseo es eso, que él ama ese lugar, es como, no, ponme en un sitio VIP, siéntame en un sitio especial, que las personas sepan que yo no soy cualquier persona, que yo soy alguien de reputación, de renombre. Y debemos tener muchísimo cuidado con esas cosas. Esa era otra característica de los fariseos, amaban el protagonismo. Vamos a hablar la quinta característica de los fariseos. Quinta característica de los fariseos. La encontramos en el versículo 7. Dice así: y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Querían un trato diferenciado, querían un trato de honor. No, a mí no me llames Juan Manuel, a mí me llamas Pastor Juan Manuel, ¿eh? A mí no me andes llamando Juanma como si fuera cualquier persona. A mí me llamas apóstol, a mí me llamas profeta, a mí me llamas rabí, a mí me llamas maestro, a mí me llamas pastor, a mí me llamas arcángel, a mí me llamas querubín. Porque aman el honor de los hombres, aman ser tratados con honor, aman que les recuerden sus títulos, que les recuerden su posición. Pues ahí ven la descripción de un fariseo en esas 5 características. Vemos que enseñan lo que no practican, que enseñan cosas que no son de la ley, que son doctrinas de hombres y ponen cargas sobre los hombros de las personas, enseñando cosas que no están en las Escrituras como si fuera palabra de Dios. Aman la reputación, aman el protagonismo, aman ser tratados con honor, con diferencia a las personas, aman ser el centro, aman ser los primeros, aman los lugares de lujo, los lugares privilegiados, porque aman marcar la diferencia entre los demás y ellos, porque en el fondo se consideran superiores por su oficio, por su ministerio, por lo que tengan que hacer. Entonces, ahí vemos eso, buscan el aplauso de los hombres, la honra de los hombres, la reputación de los hombres, pero serán condenados por el Señor. En esos versículos hemos visto 5 características de un fariseo. Y tú dirás, Juan Manuel, pero tú has dicho que hablarías de 6 características. Sí, pero la sexta no es de un fariseo. La sexta es cómo debemos ser nosotros en contrapartida a eso. Cómo debemos ser nosotros a diferencia de los fariseos. Versículos 8 al 12, quiero terminar con estas palabras de Jesús. Pero vosotros... Cuando dice vosotros, Jesús dice, mira, esos son los fariseos. Aman que los llamen rabí, los lugares de honor, los privilegios, el aplauso de los hombres, enseñan pero no practican. Dice, pero vosotros, y ahora Jesús apunta a sus discípulos, dice, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor y es Cristo. Y mira lo que dice el 11. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. A diferencia de los fariseos que quieren ser servidos, vosotros amad servir a las personas. A diferencia de los fariseos que quieren protagonismo, vosotros apuntad a Cristo como el protagonista. A diferencia de los fariseos que quieren la atención de los demás, vosotros atended a los demás. A diferencia de los fariseos que quieren el cuidado de los demás, vosotros cuidad a los demás, porque todos sois hermanos. Así que ahí ven algunas características de los fariseos. Analicemos cada uno nuestro corazón. Puede ser que no tengamos todas las cosas, pero en el fondo de nuestro corazón quizá haya alguna cosita arraigada que tengamos que pedir perdón al Señor y poner a sus pies para que cada día nos haga más y más siervos y menos liderazgo, menos buscar las posiciones de honor y más buscar humillarnos ante el Señor, humillarnos ante el trono de la gracia, como dijo un gran siervo del Señor, que Él crezca y que nosotros menguemos. Esperamos que este corto vídeo les haya resultado edificante. Si te edificó, deja tu comentario, deja un me gusta. Si no te gusta, deja un no me gusta, tienes libertad para hacerlo. Y por favor, si pueden, compártanlo con sus amigos, que eso siempre nos ayuda. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amo en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.